Hola a todos y bienvenidos a Biografías de Ficción. Ya saben, su canal de YouTube donde elegimos un personaje ficticio y creamos una cronología, una biografía como si hubiera vivido en la realidad. Bien, hoy vamos a hacer la biografía ficticia de Frank Underwood. Bien, Francis Joseph Underwood es un personaje ficticio y el protagonista de la serie House of Cards, que a su vez esta serie es una adaptación de la serie británica y que ha tenido bastante éxito y con bastantes temporadas. Vamos a ver esa biografía. Bien, antes de empezar el vídeo les voy a dar 5 segundos para que se suscriban a mi canal, porque ya saben que de esa manera me ayudan mucho para hacer nuevos vídeos. Bien, Francis Joseph Underwood nació el 5 de noviembre de 1959, hijos de Catherine y Calvin T. Underwood, en Gaffney, California del Sur. Cuando él era todavía un niño, pues lo tuvo bastante difícil para evolucionar, ya que fue criado en circunstancias de pobreza y con la amenaza de una ejecución hipotecaria de los bancos en la finca donde vivían. Más tarde, ya cuando fue un adolescente, ingresó en The Sentinel, una escuela militar en Charleston, Carolina del Sur, y que más tarde pasaría por otra serie de colegios militares. Después se graduó en 1976 y a pesar de que había obtenido bastantes malas calificaciones en todas esas escuelas, obtuvo la admisión en la Harvard Law School, en la Escuela de Leyes de Harvard, y recibió su título en 1984. Cuenta la historia que mientras estaba en el Sentinel tuvo una relación homosexual con su compañero de cuarto Tim Corbett, que duró hasta su primer año en la escuela de leyes. Underwood fue criado como cristiano y públicamente habla de la fe religiosa como su gran pilar, pero en privado desprecia a Dios por completo. Bien, el tatarabuelo de Underwood, el cabo Augustus Elijah Underwood, fue un soldado confederado que sirvió en el 12º Regimiento de Infantería de Carolina del Sur, en la brigada Samuel McGowan, y que estuvo en la batalla de Spotsylvania. Durante, creo que fue, la Guerra Civil Americana, según pone o comenta en uno de los capítulos, el 12 de mayo de 1864. Fue asesinado durante esa batalla y se le cree como un héroe de guerra. Underwood está fascinado por su ascendencia, a pesar de que descarta a la Confederación como débil y su causa de preservar la esclavitud estúpida. Cuando Underwood cae en coma tras un intento de asesinato, Augustus aparece en varias de sus alucinaciones. Su tatarabuelo tenía 2 años cuando Augustus fue asesinado. Su padre, Calvin T. Underwood, era un agricultor de duraznos en su ciudad natal de Gaffney, que murió a la edad de 43 años de un ataque cardíaco. Como he comentado antes, los Underwood vivían en la pobreza y casi perdieron la granja cuando Frank era un niño. Para obtener un préstamo bancario y evitar una ejecución hipotecaria, su padre asistió a una reunión del Ku Klux Klan, de la que era miembro el director del banco. Underwood habló con cariño de su padre en público, pero se trata de una estratagema política. En sus círculos más íntimos, Underwood describe a su padre como un hombre débil que no logró nada con su vida, y en uno de los capítulos se ve incluso cómo orina en la tumba de su padre. Sin embargo, a pesar de que no le gusta a su padre, Underwood fue influenciado por él. Calvin era un alcohólico abusivo y causó años de miseria a su esposa e hijo. Y Underwood ha dicho que cuando tenía 13 años se encontró con su padre poniéndole una escopeta en la boca. Calvin le pidió que apretara el gatillo, lo que se negó a hacer, pero más tarde declara que lamenta no haber matado a su padre cuando tuvo la oportunidad. A la edad de 25 años, Underwood fue elegido para el Senado Estatal de Carolina del Sur
como uno de los miembros más jóvenes en la historia legislativa del Estado, después de que se hubiera graduado en Harvard en 1984. Y fue reelegido para el Senado a los 29 años en 1988 para su segundo y último mandato. Después, en 1990, Underwood fue elegido por la Cámara de Representantes como un demócrata representativo para el quinto distrito del Congreso de Carolina del Sur, ganando su último mandato en 2012. Fue elegido por el Partido Demócrata en 2005 para combatir, digamos, todo lo que estuviera en contra y favorecer los intereses del Partido Demócrata mientras estuvo en la Cámara de Representantes. Bien, en cuanto a las facetas de vida personal, Underwood es absolutamente despiadado y maquiavélico. Está dispuesto a cometer cualquier crimen, incluido el asesinato, para promover su objetivo de alcanzar el poder. Se es descrito como un sociópata por sus enemigos y también llamado como que es pura maldad. A menudo los pensamientos de Underwood a lo largo de su vida se presentan en un discurso directo a la audiencia cuando los vemos en los capítulos de la serie. Una técnica narrativa que se conoce como romper la cuarta pared. Además, podemos saber que él siempre va a intentar estar en el puesto más alto que en ese momento pueda conseguir. No se sabe si realmente querría en algún momento llegar a ser presidente de Estados Unidos, porque realmente él, con todo el poder que ha ganado, prácticamente él manipula o mueve los hilos sobre presidentes, diputados, vicepresidentes, etc. La sexualidad de Underwood es ambigua durante gran parte de las primeras temporadas, ya que tiene relaciones sexuales tanto con hombres como con mujeres, pero nunca es identificado explícitamente por ninguna etiqueta sexual. Antes de la temporada 2, pues se especulaba sobre su homosexualidad. Y como les he comentado antes, se comenta cómo tuvo una experiencia en la universidad. Curiosamente, Underwood y su mujer Claire nunca aparecen teniendo relaciones sexuales y se cree que es un matrimonio más bien de conveniencia que otra cosa. Bien, sin embargo, después en la temporada 2, Underwood está involucrado en un trío con Claire y el agente del servicio secreto Edward Mitchum, mientras que en la temporada 3 hay un momento de tensión sexual entre Underwood y su biógrafo Tom Yates, quien más tarde tendría una relación física y romántica con Claire. Y en la quinta temporada tiene relaciones sexuales con Eric Rowling, su entrenador personal masculino. Relaciones. Digamos que su relación con su mujer, con Claire Underwood, él dice que ama a esa mujer, la amo más que los tiburones aman a la sangre. Pero mientras Underwood es maquiavélico, Claire le apoya siempre y anima a su marido a hacer lo que sea necesario para tomar el poder, aunque tiene sus, digamos, asuntos personales y profesionales en los que se parece mucho a Underwood. Después tuvo una relación con Zoe Barnes, que es una relación íntima con la reportera Zoe Barnes del Washington Herald, y que realmente Claire lo conocía. Realmente, como os he dicho antes, pues es un matrimonio que es más de conveniencia, entonces no hay ningún tipo de problema en lo que hagan cada uno. Y finalmente tiene una relación con Edward Mitchum, que, como les he dicho, es el guardaespaldas de su mujer, y antes había sido el jefe del destacamento del servicio secreto. Bien, en Underwood, aquí evidentemente el personaje de la serie americana lo han, valga la redundancia, americanizado respecto al de la BBC, porque en el personaje de la BBC
el actor que lo interpreta, Francis Surcat, emplea el engaño, la astucia y el asesinato, además del chantaje, para influir y ejercer el cargo de primer ministro del Reino Unido. Pero sin embargo aquí vemos cómo Fran Underwood, el personaje interpretado por Kevin Spacey, es más maquiavélico, deja menos rastros y, como he dicho antes, pues no tiene mucho interés realmente en ser el gran mandatario del país, porque realmente los maneja desde sus diferentes puestos, dependiendo en el puesto que esté en cada uno. Luego hay una curiosidad, que el actor Kevin Spacey resumió la relación de Underwood con el espectador como la de un mejor amigo y la persona en la que confía más que nadie, porque, como les he comentado antes, en la serie se ve como habla como si estuviera el espectador, lo que llaman la cuarta pared. Y luego más adelante en la serie hay más personajes que usan esa técnica que propone el director de la serie de romper la cuarta pared para, digamos que intentar dar otro enfoque de la serie. Bien, y ya más adelante se produce un vuelco en sus pensamientos, que ya él adapta o quiere más poder cuando ya lo ha conseguido todo, y entonces ya sí que aspira a ser presidente de los Estados Unidos, cosa que conseguirá, y además conseguirá tener una serie de aliados o incluso familiares dentro de la Cámara. Cuando él consigue ser presidente, pues tiene como vicepresidenta a su mujer y otra serie de digamos, personajes muy allegados a su intento por controlar todo y a su intento por no soltar nunca el poder. Muy bien, pues hasta aquí el vídeo de hoy, espero que les haya gustado, y si es así, me regalen un like y se suscriban a mi canal. Ya saben que ese clic a mí me ayuda para seguir haciendo vídeos y a ustedes les sale totalmente gratis. Como siempre, les recomiendo que pasen por todos mis canales, canal de BM Informática, donde tenemos tutoriales, tenemos cursos, tenemos trucos, tenemos todo lo relativo al mundo de los ordenadores. También por el canal 7, Historias para Gente Interesante, donde hablamos de diferentes temas, rankings, tenemos también alguna biografía y es bastante interesante. Tenemos dos canales de cine, el canal de En Blanco y Negro, donde hablamos efectivamente de cine en blanco y negro, cine clásico, cine mudo, personajes de la época, y el canal de Films and Series, donde hablamos de cine más moderno y también de series de televisión. Además tenemos otro canal bastante curioso que se llama Biografías de Ficción, en el que relatamos la biografía, pero de personajes que no existieron, o algún personaje de cine, de una serie de televisión o de cómics y libros. Y finalmente tenemos el canal de gameplays y juegos de aventura gráfica que se llama Azerventura. Todos los canales los tienen en la descripción del vídeo. También les aconsejo que entren en las páginas web de BM Informática, La Guardia de BM, Photoshop es Arte y Cursoriales, además de la propia del canal de Azerventura. También tienen todos los enlaces en la descripción del vídeo. Me pueden seguir también en las redes sociales y, como siempre, ya saben, cualquier comentario, sugerencia o petición me lo ponen debajo, que yo contesto a todos. Muy bien, muchas gracias y hasta el próximo vídeo.